Bienvenidos al video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del concepto, clasificación y usos de la biomasa. Actividad presentada por Diego Cardosa, Nelson Moreno y Cristian Santos, correspondiente al curso de especialización en energías renovables. Mi nombre es Nelson Alexander Moreno Torres y vamos a hablar acerca de la definición, concepto y características de la biomasa. Vamos a iniciar con la definición y concepto de la biomasa. Como definición tenemos que la biomasa se refiere a la parte biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico que provienen de actividades agrícolas, como la silvicultura, la pesca y la acuicultura, y también de industrias relacionadas. Esta biomasa también incluye la parte biodegradable de los residuos industriales y municipales. Entonces se dice que los recursos de la biomasa proceden de una variedad de fuentes diversas. La energía almacenada en la biomasa tiene su origen en el sol, a través de la fotosíntesis. Es porque las plantas capturan la energía solar, el agua del suelo y el CO2 del aire, almacenando energía en forma de sustancias orgánicas y liberando oxígeno. Los animales, como por ejemplo los cerdos y las vacas, al alimentarse de estas plantas, asimilan y transforman esta energía, y los residuos generados por ellos, por este proceso, también pueden aprovecharse como una fuente de energía. La biomasa resulta más económica que las fuentes de energías convencionales basadas en combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo. Es así que generalmente la biomasa se emplea para calefaccionar espacios cerrados, calentar agua o generar electricidad y calor, tanto en el ámbito doméstico como industrial. También se pueden utilizar para la producción de biocombustibles, como el bioetanol o el biobutanol. La biomasa se utiliza para generar electricidad mediante la conversión de materia orgánica en energía térmica, que luego se transforma en energía eléctrica. Se recolectan materiales como residuos agrícolas, forestales o industriales que se queman en calderas para producir calor, el cual genera vapor de alta presión que impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico. Como observamos en esta diapositiva, la biomasa está estrechamente relacionada con las energías renovables, ya que es un recurso natural que se regenera constantemente y puede aprovecharse de manera sostenible. Recordemos que esta proviene de materiales biológicos, como residuos agrícolas, forestales y orgánicos, lo que permite generar energía limpia en forma de calor, electricidad o biocombustibles. Aunque la combustión de la biomasa libera CO2, esta es parte del ciclo natural del carbono, ya que las plantas pueden reabsorberlo durante su crecimiento, logrando un equilibrio en las emisiones. Ahora vamos a continuar con las características esenciales de la biomasa. Son 5 y comenzaremos con la composición química. La biomasa está compuesta por una parte orgánica, una parte inorgánica y agua. Durante la combustión, la parte orgánica se quema, mientras que la inorgánica influye en el proceso y ésta genera cenizas o residuos sólidos. Para conocer la composición química de la biomasa, se analizan elementos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y en algunos casos el cloro y el oxígeno. Luego tenemos la humedad relativa, la cual indica la relación de la masa de agua contenida por kilogramo de materia seca. La humedad de la biomasa puede medirse en base seca, H minúscula, o en base húmeda, H mayúscula, ya que puede considerarse el peso húmedo de la leña húmeda, pH, y el peso seco, PO, obtenido al pasar la leña tras ser secada en una estufa, para evaporar el agua presente. Luego tenemos el porcentaje en cenizas, el cual indica la cantidad de materia sólida no combustible por kilogramo de materia prima. Conviene que el porcentaje en relación a la materia seca sea lo menor posible. Luego tenemos el poder calorífico. El contenido calorífico por unidad de masa es el parámetro que indica la energía disponible en la biomasa y se mide como la cantidad de energía por unidad de física, por ejemplo, joules entre kilogramo. Esta es la energía que se libera como calor cuando la biomasa se quema completamente. Y por último tenemos la densidad aparente. Se entiende por densidad aparente el peso del material por unidad de volumen en su estado físico actual. Los combustibles con una alta densidad aparente mejoran la relación de energía por volumen, ya que requieren equipos de menor tamaño y prolongan el tiempo entre cargas.
En cambio, las materias primas con baja densidad aparente requieren un mayor volumen para su almacenamiento y transporte. Ahora continuamos analizando las ventajas ambientales y socioeconómicas del uso de la biomasa. Principalmente tenemos la reducción de emisiones de CO2 en comparación con combustibles fósiles. Aunque la combustión de la biomasa genera CO2, la cantidad de dióxido de carbono emitida se considera equivalente a la cantidad que las plantas capturaron durante su crecimiento. Por lo tanto, esta combustión no incrementa la cantidad de CO2 en la atmósfera. Luego tenemos bajas emisiones de contaminantes sulfurados o nitrogenados. La biomasa no produce estos contaminantes responsables de la lluvia ácida ni genera también cantidades grandes de partículas sólidas. También se tiene una menor generación de residuos. El reciclaje de la biomasa proveniente de desechos de otras actividades permite tratar estos residuos de manera más eficiente. Se tiene también la prevención de la erosión y degradación del suelo, ya que la implementación de cultivos energéticos en tierras abandonadas, especialmente en especies perennes, ayuda a proteger el suelo. También se tiene la diversificación de la matriz energética, ya que la utilización de la biomasa apoya los objetivos de la diversificación establecidos en los planes energéticos nacionales e internacionales. Y también se tiene el impulso económico en áreas rurales, ya que el aprovechamiento de ciertas biomasas, especialmente las forestales y los cultivos energéticos, puede contribuir al desarrollo económico en estas regiones. Asimismo, podemos encontrar ciertos inconvenientes del uso de la biomasa, como por ejemplo menor rendimiento energético. Comparado con los combustibles fósiles, la biomasa tiende a tener menores rendimientos. También el costo de producción puede ser más alto. Actualmente los costos de producción de energía a partir de la biomasa son superiores a las de los combustibles fósiles. También se tiene una baja densidad energética. Para obtener la misma cantidad de energía se requiere una mayor cantidad de materia prima, lo que puede causar problemas de transporte y almacenamiento. Y también tenemos la necesidad de acondicionamiento, ya que la biomasa generalmente necesita ser tratada o transformada antes de su uso. Continuando con los tipos y clasificación de la biomasa, tendríamos lo siguiente. La biomasa se clasifica en función de su origen, en función de su estado y en función de su composición. Al hablar de su origen nos referimos si es natural, residual o de cultivos energéticos. Al hablar de su estado nos referimos si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, y según su composición lo veremos más adelante, pero es muy importante clasificar la biomasa porque nos permite entender mejor sus propiedades, sus características y sus usos potenciales. Esta clasificación facilita la selección del tipo de biomasa adecuado para diferentes aplicaciones energéticas, sea así el caso de la producción de biocombustibles, producción de biogás o bien de electricidad, además de también optimizar los procesos de conversión y mejorar la eficiencia energética y también evaluar correctamente su rentabilidad, ¿verdad? Si es económicamente rentable. También nos ayuda a evaluar el impacto ambiental y también así poder definir correctamente la tecnología de procesamiento más adecuada. Tomando un caso como ejemplo, sería la madera. Si la decidimos clasificar según su origen, esta sería residual. Si la decidimos clasificar según su estado, sería sólida. Y si la decidimos clasificar según su composición, sería lignocelulósica. Es así como dependiendo del punto de vista que nosotros estemos tomando o dependiendo de los intereses, va a ser la clasificación que estaríamos utilizando para así poder evaluar correctamente el proceso que debemos llevar a cabo para poder tratar este tipo de biomasa. Continuando, los tipos de biomasa según su origen, empezando por la natural, esta se produce de forma espontánea en la naturaleza sin necesidad de que el ser humano haya intervenido en ella. Pero es necesario mencionar que su explotación en general no es muy interesante o rentable, debido a que el poder adquirirla y transportarla de su lugar de origen al lugar donde va a ser utilizado es muy complejo, no es rentable económicamente. Sin embargo, hay pequeñas locaciones en países en vías de desarrollo que la tienen como su fuente principal de energía. La biomasa residual es aquella que procede de residuos que se generan
debido a las diferentes actividades humanas, y vertidos que se denominan biodegradables. Estos se pueden clasificar en secos, húmedos o en sólidos y líquidos. Entre ellos se pueden mencionar los residuos de las actividades agrícolas, forestales y de jardinerías, pueden ser pajas de cereales, suros de maíz o excedentes agrícolas. También los residuos de industrias agrícolas y forestales. Pueden ser así los que provienen de la producción de aceite de oliva, la industria vinícola y alcoholera, o la producción de frutos secos y el recorte de madera. También los residuos sólidos urbanos y aguas residuales urbanas, residuos ganaderos, aquí hablamos de los purines, y los residuos agroindustriales, pueden ser industrias lácteas, papeleras, destileras, conserveras, entre otras, y también los aceites alimentarios usados. Los cultivos energéticos son aquellos que tienen un fin no alimentario, es decir, que no están destinados al consumo humano, únicamente su función es la producción de energía. A diferencia de los cultivos agrícolas alimenticios, estos cultivos energéticos, o bien denominados agroenergéticos, se seleccionan con base a la producción de cantidad de biomasa y no a la calidad de los alimentos. Cuando hablamos de la biomasa según su estado, nos referimos a si ésta se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. Y al hablar de la biomasa en estado sólido, esa sería la más conocida, aquí podemos englobar la madera que se obtiene en diferentes procedimientos forestales, también los residuos de las industrias que trabajan con cualquier tipo de biomasa, pueden ser estas carpinteras, papeleras, también así los residuos que se obtienen en las podas y diferentes procesos de limpieza de parques, jardines, cualquier área natural, cualquier área verde en general, y también así los subproductos o los residuos de naturaleza agrícola, puede ser esta, por ejemplo, la paja, cultivos energéticos y también residuos agroindustriales. Cuando hablamos de la biomasa líquida, estaríamos englobando residuos ganaderos que se encuentran en ese estado, obviamente, también residuos industriales biodegradables y, muy importante, las aguas residuales urbanas, que serían todas aquellas que han sido utilizadas en un entorno doméstico de hogar, ¿verdad? Y también es necesario incluir los aceites y los biocarburantes, como por ejemplo el biodiesel. La biomasa gaseosa se refiere al metano o biogás, que se obtiene a partir de residuos de animales, es decir, a través de sus heces, o de residuos agroalimenticios, el gas que estos producen al descomponerse. También vertederos y escombreras, a través de diferentes procesos termoquímicos y microbiológicos. Según la composición, podemos clasificar a la biomasa en cuatro tipos. Sería la oleaginosa, alcoholígena, amilácea o inulínica y la lignocelulósica. Y así según la sustancia bioorgánica que existe en ellas. En el caso de la oleaginosa serían los lípidos, y para el caso de la alcoholígena, amilácea y la lignocelulósica serían los hidratos de carbono. Y así también tenemos los ejemplos para cada una de ellas. Los ejemplos para la oleaginosa serían las semillas de girasol, la soya, el maíz, el lino y el almendro. En el caso de la alcoholígena, en los hidratos de carbono tendríamos los monosacáridos y los disacáridos. Para el caso de los monosacáridos tendríamos la glucosa y la fructosa, y ejemplo de ambos sería la pulpa de la fruta. Y en los disacáridos tendríamos la sacarosa, que sería la caña de azúcar, el sorgo y la remolacha. Y en el caso de la amilácea o la inulínica, tenemos los polisacáridos, separándolos en insulina y en almidón. Ejemplos de insulina tendríamos el tubérculo de patata y rizomas de dalia y la chicoria. Y en el caso del almidón tendríamos los granos de cereal y el tubérculo de patata. Finalmente, en la lignocelulósica tenemos los polisacáridos, separando en hemicelulosa y la celulosa. Como ejemplo de la hemicelulosa tenemos la madera en general, y para la celulosa tenemos los residuos lignocelulósicos, o dichos de otra forma pueden ser los residuos agroindustriales, residuos agrícolas, como el caso de la paja que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, siguiendo con el último tema de la exposición, que serán los usos y aplicaciones de la biomasa, tenemos en un principio las tecnologías de transformación de esta energía, en las cuales podemos ver la tecnología, por decirlo así, de combustión directa, la pirólisis, gasificación, fermentación
y digestión anaeróbica. Con respecto a la combustión directa, pues es el uso más común, se podría decir, en zonas rurales, que es utilizar directamente la biomasa para generar calor. La biomasa se somete a altas temperaturas con con una atmósfera con oxígeno, y es el método tradicional para obtener calor en entornos domésticos. La pirólisis, en cambio, somete la biomasa a altas temperaturas, pero sin la presencia de oxígeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y algunos combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos. La gasificación somete a la biomasa a temperaturas altas y con una presencia limitada de oxígeno. La- el oxígeno es necesario para conseguir una combustión completa. Luego está la fermentación, que la fermentación en la fermentación, perdón, se añaden microorganismos vivos a un sustrato nutritivo natural con el fin de promover la multiplicación de las células microbianas y utilizar el propio microorganismo, es decir, la biomasa celular, como fuente de proteína. Y la última tecnología de transformación es la digestión anaeróbica. Sí, sí, anaeróbica. Que esta se basa en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las moléculas a compuestos más simples de alta densidad energética. Bueno, en usos y aplicaciones, después de haber visto las tecnologías de esta energía, se puede utilizar para producir energía térmica, producir energía eléctrica, producir biocombustibles y también producción de gases combustibles. Con respecto a la producción de energía térmica, eh, es un sistema de combustión directa que se utiliza para generar calor o directamente calentar agua. Esta aplicación es la que se utiliza más comúnmente, es la más fácil de aplicar prácticamente, porque se hace con calderas, estufas, hornos o chimeneas. Se utiliza, bueno, es bastante aprovechada a la hora de querer generar calor en un entorno para mantenerlo climatizado en entornos donde los exteriores son muy fríos, o también para obtener agua caliente sanitaria. Luego está la producción de energía eléctrica. La producción de electricidad precisa de sistemas un poco más complejos que los que comentaron anteriormente. Para ello se necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas. En este caso lo que se hace es que se alimenta la caldera con biomasa para que esta biomasa se queme y se puedan calentar grandes cantidades de agua para producir un vapor a alta presión y alta temperatura. Luego ese vapor se conducen por tuberías hacia turbogeneradores, los cuales generan energía gracias al movimiento o gracias a la energía, mejor valga la redundancia, que otorga el vapor hacia el conjunto turbina generador. Luego está la producción de biocombustible. En este punto se distinguen entre la producción de biocarburantes destinados a utilización de vehículos a motor diésel y también carburantes para vehículos de motor encendido provocado, es decir, motores a gasolina. Con respecto al biodiesel, el biodiesel se obtiene utilizando principalmente aceites vegetales como el girasol, la colza, el cacahuate, y la biogasolina se obtiene de los azúcares de la remolacha, caña de azúcar, maíz, trigo, etcétera. Con respecto la biogasolina también se le llama bioetanol, que es el sustituto de la gasolina, como ya se había dicho. Y al otro, eh,
Y al otro carburante se le llama tal cual biodiesel, que se hace con aceites utilizados de cocina, siempre de origen vegetal. Y por último se tiene la producción de gases combustibles. Es una aplicación poco utilizada porque consiste en la descomposición de la biomasa en un digestor para obtener gases. Este proceso es el más adecuado para poder obtener gas de la biomasa cuando aún se encuentra muy húmeda, y la cual esa biomasa es muy poco interesante para los usos anteriores. Y esto sería todo con respecto a la presentación de los usos de la biomasa.